Claire entró como una tromba en el tren empuñando un rifle enorme y con la pierna completamente cubierta de sangre. Apenas se detuvo un instante para pulsar el botón de cierre de la puerta antes de continuar corriendo hacia la cabina del conductor. Sherry sabía que estaban metidas en graves problemas, que si lo conseguían iba a ser por los pelos, así que no le hizo perder el tiempo con preguntas inútiles. Se limitó a seguirla, aliviada más allá de lo que jamás se había sentido al ver que Claire estaba viva, pero sin decirlo en voz alta. Está bien, Claire está bien, y ya nos vamos de aquí. Una pequeña versión de las alarmas y un diminuto equivalente de la voz de los altavoces de fuera resonó en la pequeña cabina. Quedan 2 minutos para la detonación. Claire había dejado caer el rifle de silueta extraña y ya estaba pulsando botones y apretando interruptores, con la atención completamente centrada en la consola de mando. Un gigantesco zumbido mecánico las envolvió de repente, un aullido creciente y agudo que le hizo apretar los dientes a Claire. Sherry no estuvo segura de si se trataba de una sonrisa, pero ella sonrió cuando sintió que el tren comenzaba a moverse hacia adelante, alejándolas del andén. Claire se giró y vio a Sherry de pie detrás de ella. Intentó sonreír, y colocó una mano sobre el hombro de Sherry, pero no dijo nada. Sherry tampoco lo hizo, a la espera de lo que ocurriría. El tren comenzó a avanzar con mayor rapidez, pasando al lado de andenes escasamente iluminados, mientras el túnel que se abría ante ellas permanecía oscuro y vacío. Sherry dejó que el calor que desprendía la mano de Claire le recordara que eran amigas, que, pasara lo que pasase, Claire era su amiga. De repente, vio a un hombre, a un policía, aparecer tambaleante un poco más adelante, a la izquierda, y un instante después, el tren pasó delante de él. Sus ojos estaban abiertos de par en par como buscando algo, con una expresión de desesperación en el rostro. Claire. Lo he visto. Claire se giró y salió corriendo de la cabina de mando hacia la puerta, con sus pies resonando sobre el suelo de metal del tren. Apretó de un puñetazo el botón de apertura de las puertas y la que tenía delante se abrió hacia un lado. Los rugientes ruidos del túnel se colaron junto con el viento en el vagón. «León», gritó, «date prisa». Se echó hacia atrás de forma involuntaria cuando una pared apareció de repente y se giró con el mismo gesto de desesperación que el hombre, que León. Después de un segundo, se giró y cerró la puerta. «¿Lo ha logrado?», le preguntó Sherry, pero se dio cuenta mientras lo decía de que Claire no tenía forma alguna de saberlo con certeza. Claire se acercó hasta ella y le rodeó cariñosamente los hombros con un brazo. El tren siguió avanzando y cobrando velocidad mientras su cara mantenía el mismo gesto de preocupación. Y la voz del altavoz les dijo que les quedaba 1 minuto. Y la puerta trasera del vagón se abrió. León entró tambaleante, con un brazo envuelto en un vendaje desgarrado y empapado de sangre y el pelo aplastado contra el cráneo por una sustancia negra y pegajosa. Sin embargo, sus ojos azules seguían brillando con intensidad tras la máscara de suciedad que cubría su rostro. «A toda velocidad», gritó, y Claire asintió. León dejó escapar un gran suspiro. Se acercó a ellas trastabillando, con el tren agitándose cada vez más mientras iba tomando velocidad y atravesaba con mayor rapidez el túnel. Puso su brazo sano alrededor de Claire, y ella lo abrazó con fuerza. «¿Ada?», le preguntó Claire con un susurro, aún. «¿La científica?». León negó con la cabeza, y Sherry se dio cuenta de que estaba a punto de echarse a llorar. «No. No pude. No». 30 segundos para la detonación. 29, 28. La voz de la mujer continuó con la cuenta atrás. Los números parecían pasar al doble de velocidad de lo que deberían, y Sherry hundió su rostro en el tibio costado de Claire, pensando en su madre y en su padre. Esperaba que hubieran logrado salir, que estuvieran a salvo. Pero probablemente no es así. Probablemente están muertos. Sherry percibió los latidos del corazón de Claire y se abrazó con mayor fuerza a su amiga, pensando que ya se ocuparía de ello más adelante. 5, 4, 3, 2, 1. Secuencia completa. Detonación. Durante unos segundos no oyeron nada.
Las alarmas habían dejado de sonar por fin, y lo único que se oía era el traqueteo del tren al avanzar a toda velocidad. Un instante después se produjo una fuerte explosión, un ruido apagado, un aullido amortiguado que fue creciendo y creciendo de volumen, hasta convertirse en un rugido descomunal. Sherry cerró los ojos con fuerza y el tren se estremeció de forma violenta de un lado a otro con una fuerza terrible, y se vieron arrojados al suelo de metal al mismo tiempo que una brillante luz parpadeó a través de las ventanas, como si los ruidos de un accidente de coche los rodearan por todos lados, a la vez que sobre el techo sonaban unos pesados golpes. Y el tren continuó su marcha. Continuó su marcha, la luz desapareció, y ellos seguían vivos. El cegador resplandor disminuyó de potencia y desapareció. León sintió como la tensión abandonaba su cuerpo. Rodó hacia un costado y vio a Claire incorporándose mientras extendía una temblorosa mano hacia la chiquilla que estaba a su lado. ¿Estás bien?, preguntó Claire a la niña, y la pequeña asintió. Ambas se giraron hacia él. Sus caras expresaban claramente lo que sentían: asombro, cansancio, incredulidad, esperanza. Leon Kennedy, te presento a Sherry Birkin, dijo Claire, pronunciando las palabras con mucho cuidado, con un levísimo acento lleno de intención en Birkin. Él captó el mensaje incluso sin necesitar ver la intensidad de su mirada, y asintió para mostrar que lo había recibido antes de sonreírle a la chiquilla. Sherry, este es Leon, continuó diciendo Claire. Lo conocí nada más llegar a Raccoon City. Sherry le devolvió la sonrisa, pero se trataba de una sonrisa demasiado cansada y adulta que parecía fuera de lugar en una niña como ella. Era demasiado joven para conocer una sonrisa de aquella clase. Otra consecuencia negativa debida al comportamiento de Umbrella, una criatura que pierde su inocencia de este modo terrible. Se quedaron sentados en el suelo durante unos segundos sin hacer nada, simplemente mirándose unos a otros, mientras las sonrisas iban desapareciendo poco a poco. León apenas se atrevía a mantener la esperanza de que todo hubiera acabado de verdad, que estuvieran dejando atrás todo aquel horror. Vio de nuevo esos mismos sentimientos reflejados delante de él, en el ceño de Sherry y en la expresión cansada de Claire. Así que cuando oyeron el distante chirrido de metal doblado procedente de algún punto en la parte trasera del tren, no se sorprendió en absoluto, ni vio reflejado ese sentimiento en sus rostros. Era un sonido que indicaba que el metal estaba siendo rasgado. Al que le siguió un sonido de algo pesado al caer al suelo, aunque casi sonó sigiloso. Después, ningún otro ruido. Debería haberme imaginado que esto no había acabado. ¿Un zombi?, preguntó Sherry con un susurro, y las palabras casi se perdieron bajo el ruido del suave traqueteo del tren. No creo, cariño, repuso Claire con voz tranquila, y León se dio cuenta por primera vez que su pierna izquierda estaba profundamente desgarrada y la sangre salía de numerosos arañazos de gran tamaño. Había estado demasiado sorprendido por su huida por los pelos como para darse cuenta antes. ¿Qué tal si voy allí y echo un vistazo?, dijo León, dándose cuenta de la sugerencia no expresada de Claire, pero manteniendo la voz tranquila y calmada. No tenía sentido atemorizar aún más a Sherry. Se puso en pie y señaló con un gesto de su barbilla a la pierna de Claire. Sherry, ¿por qué no te quedas aquí con Claire y le echas un vistazo a esa pierna? Voy a ver si encuentro algunas vendas mientras compruebo que no pasa nada. No dejes que se mueva, ¿de acuerdo? Sherry asintió, y su rostro volvió a mostrar una intensidad de intención que no era la que correspondía a su edad. Entendido. Regresaré en un momento. Se dio la vuelta para dirigirse hacia la parte trasera del bamboleante tren, rezando para que no fuese nada, pero sabiendo que no iba a ser así. Empuñó con fuerza la escopeta Remington y empezó a caminar para ver de qué se trataba. León abrió la puerta y los ruidos de la marcha del tren se amplificaron durante un segundo antes de que se cerrara a su espalda. Claire no pudo verlo entrar en el siguiente vagón debido a la posición en que se encontraba tirada en el suelo, y deseó haber estado en la forma física adecuada para acompañarlo. Si había algo más aparte de ellos en el tren, Sherry no estaba a salvo, ninguno de ellos lo estaba. No pienses de ese modo. Seguro que no es nada. Ya se ha acabado. ¿Cómo se acabó el señor X? ¿Qué debo hacer?
preguntó Sherry, sacando a Claire de aquellos descorazonadores pensamientos. Tengo que ejercer una presión directa, ¿a que sí? Claire asintió con una sonrisa. Exacto, solo que ambas estamos bastante llenas de mugre, y creo que la sangre ya está empezando a coagularse. Esperemos para ver si León regresa con algo limpio para tapar la herida. Su voz se apagó poco a poco, y sus pensamientos regresaron al señor X. Había algo que la estaba inquietando y no sabía qué era. Estaba un poco mareada por la sangre que había perdido. El virus G. Quería el virus G. ¿Por qué había bajado el señor X al andén del tren de escape? ¿Por qué había intentado entrar en el tren? A no ser que... Claire se esforzó por ponerse en pie, intentando sobreponerse al mareo que sentía y al pulsante dolor de su pierna. No te muevas, le dijo Sherry con una mirada de profunda preocupación en sus ojos. León dijo que te quedaras quieta. Quizá podría haber superado sus problemas físicos, pero ver a Sherry en aquel estado, a punto de dejarse llevar por el pánico, fue demasiado para ella. Si a bordo del tren se encontraba alguna criatura producto del virus G, si ese era el motivo por el que el señor X había bajado hasta allí, León tendría que enfrentarse a semejante monstruo él solo. No podía dejar sola a Sherry. Si León no regresaba, ella tendría que averiguar cómo desenganchar el vagón en el que se encontraban o detener el tren antes de que la criatura pudiera llegar hasta ellos. Claire apartó a un lado aquellos pensamientos y se obligó a sí misma a sonreírle a Sherry. Sí, señora. Solo quería asegurarme de que había podido llegar sin problemas al segundo vagón. Vio como una sensación de alivio recorría la cara de Sherry. Ah. Bueno, pues olvídate de eso. Yo soy la que te cuida a ti ahora, y te digo que te estés quieta. Claire asintió con aire ausente, con la esperanza de estar equivocada, de que León regresara en cualquier momento. Van. 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 El tronar de la Remington fue perfectamente audible. Sherry la agarró de la mano cuando otros dos disparos destrozaron las esperanzas de Claire mientras el tren seguía avanzando a toda velocidad a través de la oscuridad. El segundo vagón estaba despejado. Era el espacio completamente abierto por el que había entrado León minutos antes. Todo era acero polvoriento y poco más. Estaba claro que quienquiera que hubiese sido el que había diseñado el vehículo de escape, había planeado y previsto que los empleados de Umbrella tendrían que ir apretados como sardinas en lata. Sin embargo, solo vamos nosotros tres. Y nuestro polizonte. No había nada extraño a la vista, pero León avanzó con lentitud, registrando con cuidado las zonas envueltas en sombras y preparándose mentalmente para encontrarse con lo que fuera que hubiese entrado por el último vagón. Fuese lo que fuese, no podía ser tan malo como con lo que se había encontrado en el almacén de carga y descarga, la cosa Birkin, si realmente se trataba de eso. La idea de que aquella criatura tuviera algo que ver con la joven amiga de Claire era tremendamente inquietante, incluso obscena. Un monstruo y una loca, ambos destruidos, ambos padres de aquella niña. Llegó a la parte trasera del traqueteante y mal iluminado vagón y miró a través del cristal, dejando a un lado todos aquellos pensamientos mientras se esforzaba por distinguir algo en el último vagón. Oscuridad, nada más. Leches. Quizás no había nada que ver, pero no obstante tenía que comprobarlo. Sintió que su corazón comenzaba a volver nueva adrenalina en la corriente sanguínea y como su cansancio desaparecía por momentos. Nada, seguro que no pasaba nada, pero tenía una sensación de inquietud. Mala. Lo último, ya es lo último. Aspiró una gran bocanada de aire y a continuación abrió la puerta. El viento producido por la velocidad del tren lo azotó aullando mientras se agarraba a la barandilla. El ensordecedor traqueteo del tren ahogó el palpitar de su corazón cuando abrió la puerta que daba paso al último vagón y entraba en la oscuridad. Levantó inmediatamente el cañón de su escopeta. Todos sus sentidos le gritaron que diera media vuelta y saliera corriendo mientras la puerta se cerraba deslizándose a su espalda. Alargó el brazo hacia su espalda buscando alguna clase de interruptor de la luz. La oscuridad estaba impregnada de un fuerte olor a lejía o a cloro, y también a un suave sonido húmedo, de movimiento.
Una única bombilla en el centro del vagón se encendió justo cuando encontró el botón y lo apretó, y por un momento pensó que había perdido la cabeza y se había vuelto loco del todo. Una cosa. Aquella criatura había perdido todo remoto parecido a un ser humano, con excepción del extraño tumor pulsante que tenía a un lado, un orbe que tenía un aspecto muy parecido al de un ojo. Birkin. La criatura no era otra cosa que una gigantesca burbuja de materia oscura y pegajosa, que tenía el ancho del vagón, de un lado a otro. León no pudo calcular su altura. La cosa Birkin tenía extendidos unos gruesos cordones de su ser, unos tentáculos de materia elástica húmeda que estaban agarrados a todos los espacios posibles que tenía delante de sí: el techo, el suelo, las paredes, y mientras León la miraba fijamente, aquella bestia alienígena se arrastró hacia adelante cuando los oscuros miembros se contrajeron, haciendo avanzar unos pocos metros la masa de su enorme cuerpo. No estaba loco. Estaba viendo la realidad, estaba viendo el cambio de colores oscuros de su superficie: negro, rojo, verde, púrpura a lo largo de sus tentáculos cuando se extendieron de nuevo. Aquel material viscoso se pegó de algún modo a las superficies metálicas del vagón, arrastrando a la burbuja unos cuantos metros más. El cuerpo en sí era poco más que una enorme boca, una húmeda abertura en la que todavía se veían dientes. Y que lo alcanzaría en poco tiempo si no salía inmediatamente de su estupor asqueado. León apuntó hacia el gigantesco agujero que era su boca y apretó el gatillo. Metió otro cartucho en la recámara y disparó, otro cartucho en la recámara y otro disparo. Y el gatillo disparó en seco. Se había quedado sin cartuchos, y la gigantesca cosa semilíquida todavía seguía avanzando sin dar indicios de detenerse. No sabía cómo matarla. Ni siquiera sabía si los disparos le habían causado algún daño. Su mente se aceleró en un intento por encontrar la solución, una solución que acabase de una vez por todas con el terrible monstruo que había creado el virus G. Podía separar el último vagón disparando a los remaches y a las cadenas que lo unían al siguiente, si pudiera encontrar el mecanismo de enganche. Todavía estaría vivo. Seguiría vivo y cambiando en la oscuridad del túnel, convirtiéndose en algo nuevo. La forma elástica de su cuerpo indefinido avanzó otro poco, y León extendió la mano hacia atrás para buscar el botón de apertura de la puerta. Tendría que intentar separar los vagones. No tenía otra elección. A menos que... Dudó por un momento, pero luego desenfundó la Magnum y apuntó hacia aquella criatura de existencia imposible, hacia el extraño tumor que sobresalía a través de una abertura en su carne gomosa, el ojo que había aparecido en todas y cada una de las formas que había adoptado el ser que antaño había sido Birkin. Apuntó con cuidado. ¡Bam! El efecto fue inmediato y completo. El pesado proyectil atravesó la esfera semilíquida. Y de la enorme abertura dentada que hacía las veces de boca salió una especie de silbido aullante como nada que él hubiera oído jamás en la tierra, como si fuera el rugido de un ser mecánico y enloquecido. Los tentáculos de materia sin forma se encogieron hacia el cuerpo y se ennegrecieron mientras se secaban. Y entonces la criatura implosionó, metiéndose dentro de sí misma, arrugándose hasta formar una bola humeante con un tamaño menor a una cuarta parte de su tamaño original. El gélido orbe se encogió igual que si se tratase de una pelota de playa que se deshinchaba, deformándose hasta convertirse en un disco grueso y luego en un charco ancho y espeso de materia burbujeante. «Chúpate esa», dijo León en voz baja mientras las últimas burbujas explotaban y el charco quedaba convertido en algo inanimado y sin vida. Se quedó mirando durante unos momentos, sin pensar en nada en absoluto. Y por fin se dio la vuelta para reunirse con Claire y con Sherry para decirles que todo había acabado. «Es mi primer día en este trabajo», pensó. «Quiero un aumento de sueldo», dijo León en voz alta, sin dirigirse a nadie en concreto, y no pudo evitar la sonrisa que de repente apareció en su cara, una muestra de alegría cansada que desapareció con rapidez. Pero en los pocos segundos que permaneció en su rostro, lo hizo sentirse mejor de lo que se había sentido desde hacía mucho tiempo. León había regresado y había encontrado un mono de trabajo que rompió en pedazos y que utilizó para vendar la pierna de Claire. Lo único que dijo fue que ya estaban a salvo, aunque Sherry había visto cómo él y Claire intercambiaban una de aquellas miradas de «no debemos hablar de esto» delante de ella.
Sherry estaba tan cansada que ni siquiera se sintió ofendida. Se acomodó entre los brazos de Claire. Ella comenzó a acariciarle el cabello, y ninguno de los tres habló. No tenía nada que decir, al menos durante un buen rato. Estaban vivos, en un tren que se alejaba a toda velocidad del peligro. Y de algún punto no demasiado por delante de ellos, comenzó a filtrarse una suave luz a través del cristal de la cabina de mando, y Sherry pensó que se parecía mucho a la luz del amanecer.